Hola a todos, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en el almacén central y os preguntaréis, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer 12 granjas de flores, efectivamente, una para cada flor, y un almacén centralizado desde el cual vamos a poder controlar todas las granjas. Además, vamos a hacer lo que diría que es la mejor decoración del survival hasta ahora, y alguna que otra granja extra que vamos a necesitar. Para que os hagáis una idea, cada una de las 12 granjas produce 25.000 flores a la hora, y las 12 juntas 300.000, que no está nada mal. Así que hola a todos y bienvenidos al 14º episodio de Survival de Zyvander. Bueno, pues lo primero es buscar dónde vamos a hacer la granja y para eso estamos aquí. De todas las flores de Minecraft, solo 12 se generan con polvo de hueso, el resto son flores dobles del Sniffer o la Wither Rose que ya las farmearemos en otro episodio. De esas 12, 11 se generan en Flower Forest y la que queda, la orquídea azul, solo se genera en pantanos. Así que si queremos todas las flores necesitamos una zona donde haya Flower Forest y pantano para tener las 12 flores en el mismo sitio. He estado buscando por Chunk Base, link en la descripción, y he encontrado esta zona donde tenemos este hiper pequeño Flower Forest, pero que nos va a dar de sobra, y este pantano. Pero eso no es todo. Fijaos que si voy a esta zona del Flower Forest y le doy con polvo de hueso, se generan tulipanes naranjas. Si le vuelvo a dar, se genera otra vez tulipán naranja. Si le vuelvo a dar otra vez tulipán naranja, siempre se genera la misma flor y el mismo bloque. ¿Por qué? Porque en algunos biomas, entre ellos el Flower Forest, las flores se generan a través de un gradiente. Por ejemplo, esto en las plains no ocurre. En las plains la flor que se genera en cada bloque es aleatoria y no es siempre la misma. Entonces esta mecánica para una granja de flores nos viene genial porque sabemos que una misma granja siempre va a dar un mismo tipo de flor. Pero claro, aquí por ejemplo da tulipán naranja. Si me muevo un poco, tulipán rojo. Si me voy por ejemplo a este sitio, tulipán naranja otra vez. ¿Cómo sabemos en qué bloque aparece cada flor? Hay dos formas. Una es colocando uno de bone meal en cada bloque. Que eso pues es una locura y no lo pienso hacer. Y la otra es con un mod que se llama Flower Map Mod. Este mod lo que hace es añadir este mapa a la derecha. Entonces ahí podemos ver qué flor se genera en cada bloque. Podéis ver por ejemplo ahí los gradientes, ¿no? Está el morado, el blanco, el rojo, el naranja, el azul claro. Cada color es una flor. Entonces, por ejemplo, aquí en este bloque se generarían los allium. En este otro bloque se generaría el tulipán rojo. Por aquí el naranja, ¿no? Y el mapa se mueve conmigo. Eso quiere decir que si yo me voy alejando, pues el mapa se mueve. Se mueve la dirección X, en la Z y lo importante también en la Y, porque esto cambia según la altura. Si yo voy subiendo, veis que cambian las flores que van a aparecer. Si subo o si bajo también, serán flores distintas. Entonces lo que voy a hacer ahora es buscar 12 puntos donde se generen las 12 flores. Uno para cada flor. Voy a buscar una zona de 7×7 concretamente donde se generen alliums. Una zona donde se generen la flor esta que es feísima. Una zona donde se generen tulipanes blancos. Así con cada flor. Debajo de la tierra para no estropear el paisaje. Y para eso son los beacons. Bueno, pues he estado haciendo cosas. Lo primero es el contorno del almacén, que es eso de ahí de TUF. Ahí donde va a estar el almacén y esta es pues la forma que va a tener.
Pero lo importante es que he hecho los cubículos donde van a ir las granjas de flores. Por ejemplo, ese de aquí. Aquí va a ir la granja de tulipanes naranjas. Entonces, si me voy por aquí, esto es un cubículo de piedra donde dentro va a estar la granja, en este caso, de tulipanes naranjas. Fijaos que si pongo el mapa, podemos ver que en esta zona se generarían tulipanes naranjas. Si voy a otra, por ejemplo esta de aquí, de dientes de león, si bajamos, vamos a ver que esta zona es de color amarillo, que indica pues que aquí se generarían dientes de león. Además de eso, también he empezado la primera granja, que sería esta de aquí. Entonces, es de diseño propio, así que estoy bastante orgulloso de él. Y funciona tal que así. Por aquí le meteríamos el polvo de hueso. Y ahora, si la encendemos, tal que así, vamos a ver que empieza a producir un montón de flores. Fijaos por aquí, aquí donde llegan todas las flores y las semillas. Y fijaos la cantidad que produce. O sea, esto es una burrada. Entonces, lo que faltaría por hacer sería hacer un mecanismo que filtre las semillas. Entonces, nos quedamos con las flores, que las meteríamos en un shulker loader y todo eso. Y las semillas las vamos a compostar y las vamos a volver a meter al dispensador. Para así pues ganar un poco más de producción. Pues ya están hechas las 12 granjas y os voy a contar para qué sirve cada una de las nuevas partes. Lo primero que tenemos es esta parte de aquí, que es el filtro de semillas. Ya sabéis que por aquí venían las flores más las semillas, pero las semillas no nos interesan. Entonces, ¿qué hacemos? Las filtramos. Este de aquí es el típico item sorter que hemos usado ya en la granja de guardianes o de raids, por ejemplo. Entonces aquí filtramos las semillas que se van a estos compostadores y de ahí sacamos el polvo de hueso que volvemos a meter otra vez al dispensador para producir un poquito más. Entonces aquí se quitan las semillas y por aquí vendrían ya solamente las flores. Si aquí tengo un ítem, veis que se va para allá. Esto de aquí se iría hacia el almacén central, que no está hecho todavía, pero lo haremos en breves. También tenemos esto de aquí. Esto de aquí es el camino de agua por donde va a ir el polvo de hueso. Vendría desde el almacén central y se iría hasta aquí. Se metería en este cofre que hay por aquí. Aquí es donde se mete el polvo de hueso. Luego tenemos este cable de redstone, que lo que hace es activar o desactivar la granja. Si coloco aquí un bloque de redstone, se activa el cable y se activa la granja. Fijaos cómo funciona. Y si lo quito, pues se apaga. Y luego tenemos esta parte de aquí con comparadores. Toda esta parte de aquí. Ya sabéis que si ponemos un comparador mirando a un cofre, nos va a dar una señal de 0 a 15 dependiendo de la cantidad de ítems que haya en el cofre. Si está full lleno, si está hasta aquí lleno de ítems, nos va a dar 15. Si está vacío, se apaga, ¿vale? Entonces, esta señal que va de 0 a 15, lo que quiero es llevarla hasta el almacén. Ahora veréis para qué. Entonces, para llevar la señal manteniendo la potencia de la redstone, o sea, si aquí, por ejemplo, si aquí es potencia 1, quiero que en el almacén también haya potencia 1. Si aquí hay potencia 13, quiero que ahí haya 13 también, ¿vale? Entonces, para mantener la potencia se hace pues con comparadores, ¿vale? Veis que vamos intercalando un comparador con uno de redstone. Y esto ahora veréis para qué lo vamos a utilizar. Pues os preguntaréis, ¿qué es esto de aquí? Esto de aquí es un módulo del almacén de flores. Cada flor tiene su módulo. Por ejemplo, este de aquí es de la orquídea azul, pero por ejemplo, la cornflower que está aquí tendría su propio módulo que sería independiente, ¿vale? O sea, aquí cada granja es independiente de las demás. Entonces, esto de aquí, cada uno de los 12 módulos, son en realidad 4 mecanismos en uno.
lo primero que tenemos sería este barril de aquí. Por aquí meteríamos las Shulker Boxes con polvo de hueso, ¿vale? Fijaos, si meto aquí, por ejemplo, una Shulker Box con Ender Pearls, ¿vale? Y lo meto por aquí. Fijaos que se va a ir a este Unloader de por aquí, que este es el típico Unloader de toda la vida. Y las Ender Pearls se vendrían por aquí. Recordad que este era el camino de agua que llevaba el Bone Meal a la granja, ¿vale? O sea que esto aquí conectaría con la granja, en este caso, de orquídeas azules. Luego, si recordáis, por aquí abajo venían las flores desde la granja hasta el almacén. Entonces las flores vienen por aquí hasta esta columna de burbujas, suben por aquí y llegan hasta este mecanismo de aquí, que es lo contrario. Si el de aquí abajo vaciaba la Shulker, este de aquí lo que hace es llenar la Shulker. ¿Con qué? Con las flores. Entonces llena la Shulker, la deja en este otro barril. Luego tenemos esta palanca. Esta palanca lo que hace es activar esta corriente de redstone de aquí, que si recordáis era la que encendía o apagaba la granja. Y luego quedan todas estas lámparas. ¿Qué significan? Vale, pues para explicarlo mejor he ido a por unos cuantos materiales y os voy a explicar qué hace este mecanismo, qué lo hace tan especial. Aquí tenemos 15 lámparas que van a indicar cómo de lleno está el cofre con el Bone Meal de la granja. Si está vacío va a indicar 0, ¿no? O sea, ahora mismo no está conectado a nada, pero ahora mismo indicaría que no hay Bone Meal en la granja. Pero si hay Bone Meal, ¿recordáis los comparadores que he dicho antes que conectaban con el cofre? Pues se activarían. Fijaos que si yo meto aquí un bloque de redstone, la potencia de aquí, de esa redstone, es de 15. Y eso significa que se van a activar todas las lámparas. Fijaos que están todas activas. Esto indicaría que el cofre está totalmente lleno. Si está un poco más vacío, en vez de una señal de 15, habría una de 14. Que sería tal que así, ¿vale? Esto sería la señal de 15 menos 1, 14. Y fijaos que con una señal de 14 hay 14 lámparas encendidas. Si lo alejo uno más, así, 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 hay 13 lámparas encendidas y 2 apagadas. Entiendo que ya vais pillando qué hace este mecanismo. Entonces, es una forma gráfica de representar el Bone Meal que queda en cada uno de los cofres de las granjas. Entonces ya están los 12 módulos de almacenaje y también están conectados con sus respectivas granjas. Por ejemplo, si vamos por aquí, vemos que todo esto va para abajo y conecta con la granja. Hay algunos que están bastante lejos, así que ha sido un poco tedioso, pero lo bueno es que ya está hecho. Y como veis, si vamos por aquí, pues conecta con la granja. Os recuerdo que por aquí iban las flores, el polvo de hueso, el encendido ya apagado de la granja y cómo de lleno está el cofre. Todo eso va por estos canales. Entonces también he hecho esto de aquí, que me diréis, ¿qué es esto? Esto es un almacén de Shulker Boxes. Como os habréis dado cuenta, esta granja necesita Shulker Boxes para almacenar las flores en Shulkers. Pero, ¿de dónde salen las Shulkers? Salen de este almacén de aquí. Este almacén de aquí simplemente son una serie de cofres con Shulkers y un comparador que apunta a un bloque que activa o desactiva una lámpara. Si el cofre tiene ítems, se activa la lámpara, si no, se desactiva. Y así podemos ver la cantidad de Shulker Boxes que hay en el almacén. Entonces, las Shulker Boxes se van por este camino de tolvas. Todo esto aquí está lleno de Shulkers. Se van por este camino de tolvas hasta los Shulker Loaders. ¿Veis? Van por aquí los Shulkers, se meten por aquí y se van hasta el Shulker Loader, hasta aquí. Entonces, aquí se coloca el Shulker, se meten las flores y cuando se llena
se quita este shulker y se pone otro que han sacado de este almacén. Luego os recuerdo que también tienes que meter el hueso con una shulker box. Entonces esa shulker box que se vacía también la metemos al almacén. La shulker box iría aquí, se recorrería todo este camino de hoppers y llegaría hasta ese dropper de ahí. Este dropper de aquí tira el ítem que se va a la columna de burbujas y luego volvería al almacén. Entonces eso está bastante chulo porque puedes hacer tú aquí las shulker boxes, por ejemplo, así, vamos a hacer medio stack. Hacemos ahí medio stack de shulker boxes y las podemos meter a este cofre de aquí. Vale, entonces de este cofre van por estas hoppers hasta este dispenser, que los dispensa otra vez a la columna de burbujas y vuelven al almacén de shulkers. Además debería de encenderse otra lámpara en breves. Ahí está. Entonces, ya solo que hacer la decoración. Voy a quitar los beacons, voy a quitar las shulkers, voy a decentar un poco esta zona. Y mi intención para la decoración es hacer una especie de palacio inspirado en el palacio de Catalina de San Petersburgo. Entonces, hace falta cemento azul, terracota verde, terracota lima, terracota amarilla, púrpura, arenisca, ranaluces, madera de birch, mucha disrit y algo de cuarzo y de bambú. Así que vamos a recolectar todo eso. Pues como he dicho antes, uno de los materiales necesarios son las ranaluces, que para eso vamos a hacer una pequeña granja. Y aquí vamos a hacer la granja, vamos a hacerla con los tres tipos de ranas, las cálidas, las templadas y las frías. Y para eso estamos aquí. He encontrado esta zona donde se encuentran los tres biomas, uno cálido que es la sabana, el templado que es el bosque y el frío que son las montañas. Y he hecho unos cuantos edificios donde vamos a reproducir las ranas. Y este es el resultado. He decidido hacer una especie de pueblo para no dejar aquí unas piscinas y ya está sin decorar. Y hacemos pues unas casas que quedan más bonito y tampoco se tarda tanto. Entonces aquí está el portal simplemente para llevarme las ranas y venir yo y todo eso. Y luego en cada una de las tres casas que quedan, esta y esta, hay ranas de cada tipo. Aquí por ejemplo están las ranas cálidas. Entonces aquí están las cálidas. Aquí están las templadas. Aquí. Si os preguntáis el porqué de las dos puertas es para que no se salgan cuando abro una. O sea, como para tener una puerta de seguridad. Y aquí están las ranas frías. Aquí. Así que vamos a hacer la granja y me voy a tener que llevar de aquí 25 ranas de cada tipo con riendas. Pues al final he hecho esta granja de ranaluces. Es un diseño de Frunocraft, que os lo dejaré en la descripción. Y la verdad, no sé cuánto produce exactamente, pero produce bastante bien, ahora lo veremos. Y me recuerda mucho a la granja de oro, porque tiene un mecanismo muy parecido. En esta plataforma se spawnean los Mama Cubes, que luego por el overworld se van hasta este portal de aquí arriba. Hasta ese portal de ahí. Y luego aquí pues les mato hasta convertirlos en el tamaño más pequeño. Y ya las ranas pequeñas se encargan de matar a los pequeños, que nos dan la rana luz. Y entonces las vagonetas con hopper recogen todos los ítems que van a estos cofres. Por aquí tenemos el magma, las verdes, las moradas y las amarillas. Así que me voy a llevar unas cuantas moradas y continuamos. Bueno, pues estaba aquí comprando un poco de terracota lima y me he encontrado un problema. Y es que si utilizamos el void trading, fijaos lo que pasa. Efectivamente, se ha bloqueado el tradeo, que esto no tendría que pasar. Antes, cuando hacíamos esto, lo que pasaba es que el tradeo no se actualizaba y podíamos comprar infinitamente. Pero ahora no pasa. ¿Por qué? Por los cambios a los portales que han hecho en la 1.21. Ahora cuando pasas un portal, los chunks se quedan cargados. No pasa siempre, pero hay una probabilidad de que pase. Y eso es lo que hace que esto de aquí se desactive, que nos cancele el tradeo. ¿Vale? Si queréis saber más sobre cómo funcionaba esto, podéis ver el episodio 11 en el que lo hacemos. Pero bueno, la explicación la he cagado. Pero bueno, en pocas palabras, lo que pasa es que cuando atravesamos el End Gateway, este chunk se queda cargado y por lo tanto se actualiza este aldeano.
Entonces, si antes descargábamos el aldeano atravesando el End Gateway, ahora lo que vamos a hacer es alejarnos con una Piston Bolt hasta descargar el aldeano y así simular el comportamiento de antes de 1.21 y así poder tradear infinitamente. Ya ha quedado tal que así. He tenido que hacer una remodelación de todo el trading hall, pero creo que ha quedado bien al final. Toda la parte que estaba aquí abajo la he quitado, he dejado solamente el dispenser como recuerdo de lo que había antes. Y ahora cuando le das al botón, a esos botones, el aldeano en vez de ir al End Gateway, lo que se va es a esta parte de aquí, que esta es la nueva zona de trading infinito. Entonces esto es básicamente un tubo con dos piston bolts, una que nos lleva hasta aquí y otra que nos lleva de regreso. Es importante que te pongas la distancia de renderizado y de simulación al mínimo, porque si no, no funciona. Entonces colocamos aquí la vagoneta, la metemos así hasta el fondo y ahora le damos aquí. Y como veis, nos lleva hasta el final y nos lleva de regreso. Entonces si clicamos el aldeano, podemos abrir su interfaz. Cuando estemos al fondo del todo, tradeamos. Y cuando volvamos, vais a ver que este tradeo sigue desbloqueado. Y así podemos tradear infinitamente pues lo que queramos, ¿no? En este caso, cristal. El funcionamiento es básicamente el mismo que tenía antes. Lo que pasa es que cuando estamos en el fondo, el aldeano se descarga y no se puede actualizar. Entonces, como no se puede actualizar, no guarda la información de que ya hemos tradeado con él. Y eso es lo que hace que podemos tradear infinitamente. ¿Vale? Lo dicho, si queréis más información sobre cómo funcionaba esto, sobre cómo funciona, podéis ver el episodio 11 en el que lo hacemos. Y al igual que como funcionaba antes, si le das a este botón, el aldeano vuelve a su sitio, ¿no? Y todo eso. Pues este sería el Palacio de Flogrado o Granja de Flores, y entonces esta sería la fachada principal, que la he puesto así pues con concreto azul del duro y del que se cae, y bambú simulando oro porque no hay escaleras de oro. Y esta sería pues la fachada principal, ¿no? La fachada como que más impone. Pero luego están las otras tres fachadas que son como más pobres, ¿no? Que serían estas tres de aquí, que las he puesto pues con terracota morada y amarilla. Entonces, esta sería la entrada principal, se entra por aquí y así es por dentro. He querido poner el techo con un montón de plantas, un montón de vegetación para que sea así como frondoso, como si fuera un jardín pero en el techo. Porque como es una granja de flores, pues te caen plantas, ¿no? Entonces también he puesto por aquí esto de aquí, que serían como plantas de cerezo plantadas en las paredes, un par de cuadros de un par de flores y luego están todos los módulos de las granjas. Entonces, imaginemos que queremos farmear tulipán naranja. Aquí tengo una shulker llena de polvo de hueso. Entonces yo la meto por aquí y ahora mismo se está vaciando la shulker y el polvo de hueso está yendo a la granja. Y entonces está empezando a llegar el bone meal a la granja. Ahora mismo pues hay 2 puntos de redstone de los 15, ¿no? 15 sería totalmente lleno, 0 vacío, pues hay 2, está un poco vacío. Entonces lo que podemos hacer ahora es activar la granja con esta palanca. Y ahora se están empezando a producir las flores. Entonces la granja produce las flores como hemos visto antes, ¿no? Con las plataformas móviles, todo eso, los minecart.
Entonces la granja produce flores y semillas, quitamos las semillas para que no nos molesten y las flores van por la corriente de agua hasta el almacén donde van al Shulker Loader. Y cuando se llena, la Shulker Box acaba en este barril, donde tenemos ya un montón de flores. Entonces, para que os hagáis una idea, más o menos la relación de producción es de 1:3, así que por cada uno de Bone Meal obtenemos 3 flores, que no está nada mal. Eso significa que con una Shulker de Bone Meal nos faltarían 2 Shulkers más de flores por producir, así que no está nada mal. Cada granja de estas produce 25.000 flores a la hora. Y las 12 juntas, 300.000. Si activamos todas estas granjas a la vez, obtenemos 300.000 flores a la hora, que es una auténtica burrada. Ya os aviso de que vamos a utilizar mucho esta granja porque a mí me encanta hacer jardines y ese tipo de cosas y poner flores, me gusta mucho, así que la vamos a utilizar bastante. También me gusta mucho cómo ha quedado la decoración, es como muy... no sé, es muy chula así, pues con los pilares, con las partículas, el techo así lleno de hojas. Me gusta mucho cómo ha quedado, me gusta la combinación de colores. Entonces, eso sería todo por hoy, espero que os haya encantado y nos vemos en la próxima. Adiós. Ya he dejado de producir, fijaos que ya no hay nada de Bone Meal en la granja, la voy a apagar y aquí están las 3 Shulkers con flores como he dicho antes.